los miércoles, con el padre Ramiro, cruza ese tiempo de crisis. Y la vez pasada, si ustedes recuerdan, habíamos terminado hablando de temas interesantes. Ayer escuchaba a un profesor universitario de Estados Unidos que decía que si los extraterrestres vinieran a una tierra luego de destrucción y encontraran alguna construcción medieval, y poquito los medios que había en esa época se darían cuenta de que el efecto era mucho mayor que la causa. Algo semejante, algo similar pasa en el mal, en el campo humano. El hombre ha llegado a cometer maldades que tienen muchas características que decía el padre, mucha universalidad, una inteligencia regular muy grande, una perversidad terrible. Y pareciera que, una vez más, el efecto supera la causa. ¿Qué hay aquí detrás del hombre? Sí, exactamente. Veíamos cómo, analizando la historia imparcialmente, con honestidad, con una visión objetiva, sin ideologías, tenemos que detectar en la historia que se han logrado cosas superiores a lo humano, que antes de Cristo y fuera del cristianismo, jamás, por más que se esforzó, no lo alcanzaron las más grandes culturas. Uno dice, acá hay un plus sobrehumano, una ayuda divina, digamos, adelantándonos al tema. Pero por otro lado, a veces vemos cosas que superan al hombre en el orden del mal. Por un lado, decíamos, y nos lo recordaba recién Ignacio, por así decir, que hay una inteligencia ordenadora de la cual no es capaz el hombre, ni siquiera una organización muy hermética, secreta, muy bien hecha, muy bien coordinada, es incapaz de organizar fenómenos que son mundiales, incluso que se extienden a lo largo de años, de siglos, ¿no? Uno se analiza lo que llamamos la revolución moderna, que empieza en el siglo ya XV, XIV, antes, ha dado grandes etapas, y parece que esto estuviera todo organizado, tiene una coherencia, tiene una inteligibilidad, algo que la inteligencia percibe, un orden. Uno dice, si hay orden, hay un ordenador. Ahora, un ser humano o una sociedad puede organizar algo tan grande, tan gigantesco, y por otro lado, a veces tan perverso. El hombre tiene un límite en la maldad, en la perversidad. Entonces decimos, esto postula otro protagonista de la historia. Y bueno, ya sospecharán que estoy refiriéndome al demonio. El tema del demonio es complejo, no vamos a hacer toda la teología del demonio ahora, pero sí decir que el tema del mal o del malo ya es un tema que todas las culturas paganas, las religiones paganas, y cuando digo paganas digo antes de Cristo y fuera de Cristo, sea en América, en Asia, etcétera, siempre tuvieron presente. No sabían definirlo a ese personaje malo, ni sabían exactamente hasta dónde podía lograr cosas sobre el hombre, sobre la naturaleza, ni cómo contrarrestarlo. No sabían si tratarlo bien o mal. Bueno, es un tema que quedó en una nebulosa en el paganismo. Lo aclaró el cristianismo, entre tantos temas. Para hacer una referencia rápida, el tema está claro en el Génesis, en ese cuentito, digamos, historia, ese cuento que es historia, donde habla de cómo el demonio tienta a Adán y Eva y las consecuencias del pecado, etcétera. Bueno, es muy interesante el libro de Job. Ahí está teatralizado un poco la relación entre Dios y el demonio. El demonio ve que Job es una persona tan recta y le va tan bien, y se le acerca a Dios a decirle, él es buen hijo tuyo, es muy fiel, un hombre religioso, pero porque le va bien, porque lo bendecí en esta tierra. Déjame que lo pruebe. Y Dios le da permiso, le da permiso.
y lo tienta, lo prueba Job. Y ahí uno ve todo lo que el demonio puede hacer. Bueno, si queremos ir al Nuevo Testamento y vamos a encontrar toda la teología del demonio, todos los libros del Nuevo Testamento. Pero bueno, vamos a resumirlos. ¿Qué puede hacer el demonio? El demonio puede obrar sobre las cosas materiales. San Pablo dice que el mundo, después del pecado, quedó sometido a la vanidad. Es una traducción a veces que de la lengua griega original de San Pablo al castellano, por ahí uno dice la vanidad. ¿Qué significa eso? Estrictamente, más o menos sería esto. El mundo, el cosmos, digamos hoy, la naturaleza, quedó como entontecida, como desordenada, insensata, algo así. La vanidad significa como una insensatez. El hombre perdió señorío sobre la naturaleza y la naturaleza quedó como dispersa. Por eso cuando viene Cristo, dice San Pablo, Él recapitula. Y cuando venga la restauración final, habrá cielo nuevo y tierra nueva, habrá una regeneración. O sea, la naturaleza misma también va a volver a su verdadero orden. Bueno, el demonio puede obrar sobre la naturaleza, sí. Por ejemplo, en el libro de Job, le manda a los empleados de Job, por ahí le manda a caer fuego del cielo, después le manda un viento, una especie de terremoto, le hace caer la casa encima de los hijos. Una vez que maneja la naturaleza, el demonio. ¿Puede manejar la naturaleza? Sí, mientras Dios se lo permita, pero ese es otro tema. ¿Puede obrar sobre el cuerpo del hombre? Sí. Lean el Nuevo Testamento, aparece muchísimas veces el caso de los posesos, a quienes Jesús expulsa. Pero lo peor del demonio es que puede obrar sobre las libertades humanas, y es lo que se llama tentación. Es un tema muy conocido por todos y es lo más perverso que puede hacer el demonio. Lo llama la tentación. Es obrar sobre la libertad del hombre, no condicionando ni anulando la libertad, pero sí tentar es proponer, sugerir, proponer a la libertad algo atractivo, algo fascinante, que en el fondo es mentira, ¿no? Este tema viene muy desarrollado en el Nuevo Testamento, pero vamos a dar como 3 características del demonio que hablan de su naturaleza, de su obrar y de su capacidad de influir. Por un lado, San Pablo lo llama Dominus Mortis al demonio. Dominus Mortis, Señor de la muerte. Todo lo que tenga que ver con la muerte tiene que ver con él. La muerte del cuerpo, sabemos que la muerte entró por el pecado y el pecado entró por la tentación del demonio. De manera que entró la muerte en el mundo justamente por la tentación del demonio, es lo que quería. Por eso hoy aparecen en muchos lugares la calavera con las tibias, el viejo signo de los piratas, pero apareció muy vinculado en la década del 70, por ahí, de la rebelión juvenil, muy vinculado a ciertos grupos de rock pesado o ciertas bandas, esas bandas urbanas. Y lo veo en las remeras de los chicos, el signo de la muerte. Es un signo del demonio. Es un signo tremendo. Es antinatural. El ser humano anhela la vida. Hasta los animales y hasta las plantas tienen instinto de conservación, que no es otra cosa que instinto de vivir. La muerte es contrario al orden natural más profundo del hombre. La muerte física, ¿no? Contrario al orden natural. Es del demonio, que siempre va contra la naturaleza, contra la obra de Dios. Pero peor es todavía la capacidad de matar el alma a través del pecado. Ya sabemos muy bien que el pecado mortal se llama así porque es la muerte del alma. Y el infierno es la muerte segunda, la muerte eterna. Se está siempre muriendo sin morir, como dicen algunos doctores y padres de la Iglesia. Bueno, Dominus Mortis. En la Escritura también se lo llama mentiroso y padre de la mentira. Mentiroso y padre de la mentira. Por eso no es simplemente la mentira clásica nuestra, mentira piadosa, mentira no piadosa,
dije lo contrario a la verdad, sino que hay una mentira más profunda. Es mentirle al hombre sobre quién es él, sobre quién es el hombre. Entonces, mentirnos sobre la naturaleza humana, sobre la naturaleza de la sociedad, sobre las leyes morales, sobre todo, esa es la obra maestra del demonio. Hoy podemos ponerle un nombre a esta gran mentira organizada, sistemática, genial. Ideología se llama. Hay muchas ideologías. Toda la ideología es como una gran construcción mental separada de la realidad hecha por Dios, falsa, pero que esa idea o ese conjunto, ese sistema de pensamiento que aparentemente tiene mucha coherencia, está reñida con la realidad. Y con esa idea, el hombre, si la lleva adelante, aniquila el hombre y la sociedad. Creo que hablarles de la experiencia marxista-leninista en la Unión Soviética o en Cuba o en Venezuela o en nuestro país, creo que sería suficiente para mostrarles cómo esa idea o ese conjunto de ideas o ese sistema ideológico es puramente ficticio, separado, no nace de la realidad, de conocer la realidad, sino creada por el hombre, pero por el hombre ayudado por una inteligencia perversa y mentirosa. Creo que la ideología, entendiendo bien lo que es uno de los ejemplos más claros de la obra del mentiroso y padre de la mentira. Mentir sobre el hombre, mentir sobre Dios, mentir sobre la familia, mentir sobre la sexualidad, mentir sobre la sociedad, mentir sobre todo. Cómo se ha distorsionado hoy el lenguaje. Ya no sabe qué quieren significar las palabras, ¿no? Cómo hay una manipulación de las palabras. ¿Quién puede hacer eso sino el padre de la mentira? El que es contrario a la verdad. Dios es la verdad. Dominus mortis, mentiroso y padre de la mentira. Y para mostrar el influjo sobre nosotros, Jesús lo llamó, con toda su autoridad y su señorío, lo llamó príncipe de este mundo. Príncipe. Príncipe significa que tiene una cierta capacidad de gobierno, gestión, podemos decir. Príncipe, porque es una palabra de la época, pero que gobierna efectivamente, o sea, maneja. Tiene sus súbditos, tiene su público. Obviamente Cristo es el Rey de Reyes y Señor de los Señores, pero ya veremos ese tema. ¿Qué significa cuando Jesús le dice príncipe? Tengan cuidado, porque el demonio capitaliza, o sea, se convierte en cabeza de aquellos que de alguna manera puede manejar. Y es un maestro manejando voluntades, o yo diría libertades humanas. Libertades humanas. Y si quieren un gran ejemplo de esta capacidad principesca de gobierno que tiene el demonio, la pasión de Cristo. ¿Quién puso en vinculación, quién coordinó tan genialmente las ambiciones de Pilato, el corrupto Herodes, el pueblo de Israel, la cobardía o no sé cómo llamarlo, la flojera de los apóstoles? También la flojera, la mediocridad de los discípulos, que eran muchísimos de Jesús. ¿Quién coordinó todo esto siendo que estaban todos peleados? Herodes con Pilato, el pueblo judío con ambos. Todo esto que estaban descoordinados, hasta opuestos, alguien los organizó. Fíjense la ambición económica, tal vez, de Judas, la cobardía de San Pedro. ¿Quién los puso todo esto en orden y armó un complot contra Jesús? Aquí hay una inteligencia que no es ni Pilato, ni es ni Herodes, ni es el Sanedrín, ni es el sumo sacerdote, ni es una organización secreta que no conocemos. Aquí hay inteligencia. Si hay un orden, hay una inteligencia ordenadora. Y si es un orden perverso, es el demonio. Por eso Cristo hizo todo
desarrolló toda la teología del mundo, esto se llama el mundo, el demonio manejando los hombres, se llama el mundo, no en el sentido del mundo creado por Dios, de las cosas que son buenas, vio Dios lo que hacía y era bueno, sino se llama mundo al conjunto de hombres que por inspiración del demonio los coordina para hacer el mal, al que sea, difundir el mal, hacer ridículo el bien, hacer simpático el mal, darle eficacia, darle fuerza. Fíjense cómo se vio, esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas, le dijo Cristo. Como diciendo, en esta hora, lo que van a ver ahora en mi pasión es el demonio, por permisión divina, que llega a una especie de culmen, a una especie de ápice, de culminación de su obrar, y lo que él ha creído que después iba a ser un triunfo, pero fue una derrota. Pero es donde se hizo muy visible el príncipe de este mundo. Fíjense que en la última cena es donde Jesús, lo cuenta San Juan, desarrolla toda la teología del mundo. Cuando hablamos nosotros, ya desde el catecismo, aunque se ha perdido tanto, de los tres enemigos del hombre, del alma, de la salvación, decimos la carne, que es el enemigo interno, es la debilidad interna, el demonio, que nos tienta de afuera, y un tercero, que es el mundo. El mundo es el conjunto de los hombres, ese ambiente que crea el otro, malo, perverso, que hace odioso, ridículo el bien, la verdad, y facilita, hace simpático, fácil el obrar mal. Esto es el mundo, el príncipe de este mundo. Él se hace cabeza, en realidad, no al modo como Cristo es cabeza, es de otro modo, es como una caricatura de la manera como Cristo recapitula los hombres y todo el universo. Bueno, ¿con quiénes cuenta el demonio? Bueno, cuenta con la creación. Hasta cierto punto, la creación quedó librada del señorío del hombre, como le había puesto Dios y por lo tanto de Dios. Quedó dispersa. Va a ser recuperada, cielos nuevos y tierra nueva, cuando, llegue el fin del mundo. Cuenta con la naturaleza, sí, y acá hago una acotación importante. Hoy se ha difundido mucho el pensamiento, la idea perversa, que la naturaleza es buena, toda, y que nosotros la echamos a perder. No, la naturaleza también puede ser instrumento del demonio, la usa. Lean el libro de Job, cómo usa la naturaleza. Cuando digo esa idea perversa de que la naturaleza es buena, fíjense, esto es consecuencia de negar el pecado original. Uno de los grandes temas, de las grandes mentiras del demonio, es decirle al hombre, no existe el pecado original, es un cuentito. El hombre es bueno, sos bueno. Déjate llevar por tu libertad, por tu espontaneidad. Entendida la libertad como espontaneidad. Y vas a ser bueno. Es la tentación que le puso a Adán y Eva en el paraíso. Desobedezcan a la ley de Dios. Ustedes sean sus propias leyes. Entonces, al negar el pecado original, el hombre es bueno y la naturaleza es buena. No está sometida a la vanidad, no quedó tocada. Entonces, esa naturaleza tan buena que nosotros la tenemos que cuidar y que es casi divina, es falsa, porque la naturaleza también está desordenada, está vulnerable, como el cuerpo y el alma del hombre, al influjo del malo, a su inteligencia. Por eso la usa. Lean el libro de Job, cómo manda tormentas, etc. Y la Iglesia, cuando tiene rogativas contra la piedra, contra los volcanes, contra las tormentas, contra las epidemias, siempre le pega al demonio, no a la naturaleza, sino a la naturaleza en cuanto que puede ser instrumento de esta inteligencia perversa que la apunta contra el hombre con permisión divina. Bueno, entonces la naturaleza también quedó sujeta como consecuencia del pecado original. Claro. La naturaleza humana. Exactamente, si hasta el cuerpo del hombre quedó vulnerable al demonio, y no solamente al demonio, sino a la muerte, al dolor, al desorden de las pasiones.
Fíjense, negando el pecado original, una de las grandes mentiras que nos ha inculcado el otro, estas consecuencias se siguen, obviamente. Estas otras mentiras se siguen. Bueno, ¿con quién? Por eso San Pablo decía que la naturaleza también está esperando la redención. Sí, sufre. Exactamente, dice San Pablo en la carta a los Romanos, sufre dolores de parto hasta que llegue la glorificación del hombre, o sea, el juicio final y la restauración de todo. Ahí el diablo ya no va a tener nada. Las debilidades humanas. Hay distintas clases de pecados, todo un tema. Hay pecados de debilidad, pero que dejan más o menos libre la inteligencia. Entonces uno puede pensar, esto está bien o está mal, discernimiento de espíritus. Esto viene de Dios, esto viene del demonio. Bueno, pero cuando hay pecados en el hombre más graves, que se llaman pecados de malicia, que tocan más la inteligencia, y entre los pecados de malicia, los peores se llaman pecados contra el Espíritu Santo, de los cuales Cristo dijo no tienen perdón ni en esta vida ni en la otra, es cuando ya el hombre pecó con la inteligencia, que es la facultad, la potencia con la cual puede ver la voluntad de Dios, la ley de Dios, puede ver el bien y el mal, etc. Entonces, ya queda el hombre, se puede decir, sin armas para defenderse del otro. Entonces es más dócil a las tentaciones, insinuaciones, tentaciones del otro. Entonces, en la medida en que los pecados se hacen más graves, de debilidad se convierten en pecados de malicia y contra el Espíritu Santo. Y cuando estos pecados se hacen culturales, se hacen sociales, son pecados de las naciones, es mucho más grave. ¿Por qué? Se puede decir, ya está una sociedad, por así decir, cómplice de esta rebeldía contra Dios. Entonces el demonio ahí tiene realmente un campo dócil para convertirse en príncipe, cabeza, y el mundo se hace, por así decir, me entenderán ustedes, más mundano. Entonces, redondeo para terminar el tema, hay otro protagonista de la historia, que los paganos advirtieron, pero lo veían detrás de una tormenta, detrás de una epidemia, detrás de una derrota contra el enemigo, pero no sabían cómo ubicarlo. Nosotros sí, los cristianos sabemos bien. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cuáles son los límites? Pero que está metido en la condición humana, está metido en la historia. En otras palabras, no se entendería la historia no solo sin la acción libre del hombre, sino sin la intromisión de este personaje oscuro, perverso e inteligente. Pero él tampoco tiene la última palabra. Hay alguien que, gracias a Dios, maneja todo el universo, y coordina, por así decir, señorea sobre el hombre, sobre el malo. Obviamente estamos hablando de Dios, pero vamos a ver cómo opera Dios, cómo obra Dios teniendo en cuenta estos otros dos protagonistas. Si Dios quiere, será el tema del próximo encuentro. Hasta entonces. Bueno, Padre, muchísimas gracias por esta comunicación